Bien, hoy vamos a estar trabajando con otro tipo de ejercicio que ustedes habrán visto en el material que tienen, que tiene que ver con lectura de gráficos, o sea, responder a una serie de interrogantes que plantea el problema a partir de la lectura que podamos hacer del gráfico, ¿tá? Vamos a trabajar con ejercicios donde me van a pedir, dado un gráfico, extraer el dominio de la función, el recorrido, los crecimientos y decrecimientos, la tendencia, o sea, el comportamiento de la función hacia el más y hacia el menos infinito, después el valor de los límites en algunos puntos particulares de interés de la función, y por último vamos a introducir en lo que sería la determinación de la ecuación de las asíntotas, ¿tá? Que vamos a pasar en su momento a definir para empezar a foguearnos en una serie de nuevos conceptos. Bien, vamos a empezar primero por refrescar la memoria en cuanto a algunos de estos puntos que aparecen mencionados acá y que ya debemos de conocer. El primero tiene que ver con el dominio. ¿Se acuerdan que yo les dije que el objetivo, digamos, fundamental de esta primera mitad del curso es conseguir o lograr hacer el gráfico de una función de la cual tengo su fórmula matemática? Para poder conseguir hacer el estudio completo de esa función, habíamos dicho que nosotros vamos a terminar cumpliendo con una secuencia de 14 pasos, ¿tá? Yo numeré o punteé 14 pasos, capaz que otro profesor puntea menos, porque yo lo hice demasiado particular o específico. Otro profesor hace lo mismo, pero de repente dentro de un mismo punto considera varias de las cosas. Bien, y siempre el primero de esos 14 pasos consiste en el estudio del dominio de la función. Lo primero que yo tengo que decidir es para qué valores de la variable independiente, que generalmente se representa por x, pero no es obligatorio, la función existe. ¿Y cómo hago yo? Porque ya habíamos visto que si yo tuviera la fórmula de la función, para estudiar el dominio, analizábamos si la función tenía 1, 2 o 3 o ninguno de los problemas que se habían mencionado, que eran presencia de denominadores que dependían de la incógnita, logaritmos y raíces de orden par. Pero ¿qué pasa cuando vos no tenés la fórmula y lo que sí te aportan es el dibujo de la función? ¿Cómo saco yo el dominio de una función cuando el dato que tengo es el gráfico? Bien, ustedes van a buscar en ese gráfico rectas verticales, paralelas al eje de las y por ahí van a tener lo que se llama una asíntota vertical. En ese punto estarían detectando un punto de no existencia. Por supuesto que además de puntos de no existencia podremos encontrarnos con todas zonas de no existencia, ¿tá? O sea que para analizar cuál es el dominio de una función, buscaríamos en principio la existencia de esas asíntotas verticales. ¿Qué eran esas asíntotas verticales? Eran rectas que pasaban por los puntos de no existencia y que el dibujo no podía cortar ni tocar. ¿tá? Entonces nosotros vamos a, digamos, familiarizarnos con la búsqueda de estas asíntotas verticales en el dibujo para poder decidir cuál es el dominio. Perfecto. El recorrido de una función. El recorrido era el conjunto de las imágenes, eran los valores de i para los cuales encontrabas, digamos, una preimagen conectada a él. ¿Dónde leíamos el recorrido de una función? Sobre el eje de las y, sobre el eje de ordenadas. ¿tá? Mientras el dominio lo leemos en el eje de abscisas, el recorrido se lee en el eje de ordenadas. Y bueno, acá finalmente decirles que yo acabo de mencionar la presencia de asíntotas verticales vinculadas a problemas de existencia, pero después también pueden existir dos tipos más de asíntotas horizontales, obviamente son rectas paralelas al eje de las X,
generalmente las vamos a hacer su lectura cuando analizamos el comportamiento de la función en la medida que nos movemos hacia el más infinito o hacia el menos infinito. Y deberíamos observar que hay una tendencia del dibujo a pegarse a esas rectas horizontales cuando me muevo hacia los extremos, pero sin llegar a cortar ni tocar nunca hacia los extremos a esa recta horizontal. Y las asíntotas oblicuas simplemente serían asíntotas que no son ni verticales ni horizontales, que abren un cierto ángulo de inclinación con respecto al eje de las X, ¿tá? Y vamos a ir viendo en el dibujo qué formato tienen, cómo se pueden presentar y sobre todo cómo determino su ecuación. Bien, seguimos. Vamos a ir entonces directamente al primer ejercicio propuesto. Ustedes acá tienen el gráfico de una función. Yo les remarqué un poco acá con color cuáles serían las líneas que corresponden exactamente al gráfico, porque obvio, en esta impresión después parecería, esta no es una recta auxiliar, en realidad es una asíntota oblicua, auxiliar, acá hay otra. ¿tá? Entonces, digamos que esto que aparece remarcado en color, porque es muy difícil que en la imagen si no lo puedan ver, esto que aparece remarcado en color es lo que sí corresponde al dibujo de tu función. Bien, entonces, me dan este gráfico, ahora lo vamos a ir analizando, y me piden determinar todo esto. Dominio, signo de esa función. En el numeral 3, variación, es lo mismo que te pidan crecimiento y decrecimiento de la función. El punto 4 no está, me lo salté porque en realidad acá habían 2 puntos, y hasta que ustedes tengan todas las herramientas matemáticas posibles no los podían determinar. Luego tengo coordenadas de extremos relativos y puntos de inflexión, dice acá. Después tenés límite de la función cuando x tiende a más infinito, a menos, bueno, y ahí hay un montón de cosas. Vamos a ir discutiendo una por una. Lo primero que me pedís es que yo analice el dominio. Entonces voy a volver al croquis y dijimos que para decidir cuál es el dominio de esta función, voy a tratar de buscar esas rectas paralelas al eje de la Y, si es que aparecen, a las cuales el dibujo va a tender a pegarse, pero no lo va a llegar a cortar ni tocar nunca. Fíjense que aparece entonces una asíntota vertical por -4. Esto significa que el -4 sería el primer punto de no existencia. Por él hay una recta paralela al eje de la Y, que como verán, el dibujo no llega a cortar ni tocar nunca. Pero también tengo esa situación en el propio eje de la Y. Fíjense en que al propio eje de la Y, por el lado izquierdo la función tiende a tomar este valor, la punta de flecha indica que me aproximo tanto como quiero, pero no llego a tomar exactamente un valor, y luego por el otro lado la función se está yendo hacia arriba, ¿ven? Se tiende a pegar, pero no llega a cortar ni tocar nunca. Por lo tanto, en 0 se supone que hay otro punto de no existencia. Y aparece una tercera asíntota vertical, que sería esta que está pasando por 4. El dibujo tiende por ambos lados a pegarse a esa recta paralela al eje de la Y, pero no la llega a cortar ni tocar nunca. Ergo, ¿cuál sería el dominio entonces de esa función? Acá está definido lo que eran las asíntotas verticales. Bueno, el dominio de esa función son todos los reales excepto esos puntos, -4, 0 y 4, por donde detectaste asíntotas verticales. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Lo segundo que me pide la letra del problema es estudiar el signo de esta función. ¿Qué necesito yo para estudiar el signo de una función? ¿O quiénes van en el signo de una función? Bueno, cuando yo hago el signo de una función, yo voy a colocar sobre un eje de abscisas los puntos de no existencia, o las zonas de no existencia, si es que existen, las raíces de la función, que van a venir dadas por los puntos de corte del gráfico con el eje de las X, y luego colocas el signo, ¿está?
Entonces, primero, los puntos de no existencia ya los tengo porque los tuve que detectar en el dominio. Así que voy a colocar el -4, el 0 y el 4. Y arriba les voy a colocar un no existe. ¿Está? El -4, el 0 y el 4. Y ahí un no existe la función. Además, van a colocar las raíces, puntos de corte del gráfico con el eje de las X. Entonces aparece una raíz en -8, una raíz en -3, una raíz en 2. Repito, -8, -3, 2. -8, -3, 2. Son raíces, por eso va el cerito arriba, que implica que en este valor -8 tu función se hace 0. Por eso se da un corte con el eje de abscisas. Lo mismo en -3, lo mismo en 2. Y, repito, habíamos colocado los puntos de no existencia, ahora coloqué las raíces y me falta colocar el signo. ¿Qué criterio voy a tomar para asignar un signo en cada zona? Bien, voy al dibujo y me voy a observar lo siguiente. Pueden hacer el barrido de izquierda a derecha o de derecha a izquierda para decidir esto. Por ejemplo, del -infinito al -8, tú tenés tu dibujo por arriba del eje de las X. Cuando el dibujo está por arriba del eje de las X, asigno un signo positivo en esa zona. Entonces yo vengo acá y asigno un más en ese tramo. Luego, ¿qué pasaría entre -8 y -4? Me encuentro que el dibujo está por debajo del eje de las X. Cuando el dibujo está por debajo del eje de las X, asignás en esa zona un signo de menos. Luego, entre -4 y 3, entre -4 y 3, dibujo por arriba del eje. Entonces voy a asignar un más. Y así vas analizando en cada tramo o sector cuál sería el signo que corresponde. ¿Está? Según el gráfico esté por arriba o por debajo del eje. ¿Está claro? Bien, sigo. El tercer punto que me piden analizar acá es la variación, o, si quieren, crecimiento y decrecimiento de la función. Aquí voy a atender a lo siguiente. Cuando yo leo una gráfica, cuando la leo, siempre tengo que respetar un sentido en la lectura. ¿Tá? Las gráficas se leen o barren, decimos, moviéndonos de izquierda a derecha. O sea, para leer un gráfico vas de izquierda a derecha. Este es el sentido de la lectura del gráfico. Entonces, moviéndome de izquierda a derecha, ¿quiénes van sobre el eje de abscisas cuando estoy haciendo un estudio de la variación, crecimiento, decrecimiento? Bueno, vas a colocar los puntos de no existencia. Entonces, otra vez voy a ubicar el -4 con un no existe arriba, el 0 con un no existe arriba y el 4 con un no existe arriba. Además de esos puntos o zonas de no existencia que puedan aparecer, vas a colocar los puntos que en el gráfico marcaron una variación en el comportamiento de la función. Por ejemplo, yo voy a colocar el -2. ¿Por qué? Porque antes del -2 la función venía decreciendo y después del -2 pasó a crecer. Y el otro punto que marca un cambio es el 6, porque vos antes del 6 venís creciendo y luego decrecés. ¿Está? ¿Por qué no va, por ejemplo, este? Porque este no marcó un cambio en el comportamiento, la función venía siempre decreciendo. ¿Estamos? Así que repito, ¿quiénes van cuando estudio la variación? Los puntos de no existencia o las zonas de no existencia si estuvieran, y los puntos que marcan un cambio en el comportamiento en cuanto a si crecía o decrecía antes y después de él en la función. Así que acá vas a colocar los no existe, el -4, el 0 y el 4. Y luego vas a colocar el -2 y en este caso el 6. ¿Está? A ver. Vamos acá.
puntos de no existencia y luego esos puntos que marcaron un cambio en el comportamiento. Y siguiendo mi barrido de izquierda a derecha, voy a ir determinando entonces, según la lectura, si la función venía creciendo o decreciendo en una zona. Entonces, por ejemplo, yo vengo desde el menos infinito, voy hacia allá. Fíjense en que el dibujo decrece. Entonces marco que en esta zona la función decrece. Pongo una flecha, ¿tá?, que marca que decrece y también marca el sentido del barrido o de la lectura. ¿Ven? Por la inclinación. La función decrece. De la izquierda hacia la derecha decrece. ¿Qué pasa, por ejemplo, entre menos 4 y menos 2? Entre menos 4 y menos 2, moviéndome de izquierda a derecha siempre, la función sigue decreciendo. Después del menos 2 hasta el 0, crece. ¿Sí? Entonces, decrecí hasta el menos 2 para luego crecer hasta el 0. ¿Qué pasa del 0 al 4? Del 0 al 4, moviéndome de izquierda a derecha, arranco de acá arriba y voy hasta acá abajo, obvio que estoy decreciendo. Y luego, del 4 a la derecha, respetando el movimiento, me muevo así. Primero crecí para luego decrecer. Primero crecí para luego decrecer. Y eso sería lo que corresponde hacer cuando me piden hacer un análisis de la variación de la función o del crecimiento y decrecimiento. ¿Tá? Más adelante, cuando demos otras herramientas matemáticas nuevas, los crecimientos y decrecimientos de una función se van a vincular a una nueva herramienta que es la derivada. ¿Tá? Por eso yo por ahora no hablé de derivada, porque no lo hemos visto. Después van a ver que eso se vincula, el valor de una derivada, con el crecimiento y decrecimiento de la función. Bien, como decíamos, punto 4 no tengo, no hay. Me voy al punto 5, que pide coordenadas de extremos relativos y puntos de inflexión. Bueno, ¿qué es un extremo relativo? Un extremo relativo se va a dividir en dos tipos. ¿Tá? ¿A qué llamo extremo relativo? Un extremo relativo puede ser un máximo relativo, que va a ser una cima de montaña, o un mínimo relativo, valle de montaña. Pero aclarando que tanto esa cima como ese valle tienen que ser redondeados. ¿Qué significa esto? Esto es un máximo relativo, es una cima de montaña redondeada arriba. Esto es un mínimo relativo, es un valle de montaña redondeado abajo. Esto no es un mínimo relativo, porque acá estás en punta. Y este tampoco es un máximo relativo, porque acá estás en punta. Ahora, a ver, ustedes me pueden decir, según la escala que yo utilicé en el gráfico, capaz que a mí me parece que el dibujo está en punta, y cuando lo voy a ver en detalle, en realidad estaba redondeado. Bueno, la idea es la siguiente. Para que ustedes tengan un máximo relativo, necesitan que sea un punto, cima de montaña, por el cual yo pueda terminar trazando una recta tangente a la curva por él. Si yo quiero trazar una recta tangente a la curva por acá, puedo trazar esta recta horizontal. Si yo quiero trazar una recta tangente a la curva por acá, termina siendo una recta horizontal, puedo. Ahora, ¿vos podés trazar una recta tangente a la curva por aquí? No. En un punto así, puntiagudo, como le digo yo, por acá no sé cómo trazo la recta tangente. ¿Está? Entonces, digo, a simple vista, para hablar de máximo relativo o mínimo relativo, buscan redondez en esos puntos, en esas cimas o en esos valles. Y formalmente, cuando veamos la derivada, vamos a ver que le vas a pedir algo a la derivada para asegurarte de que ahí haya un máximo o un mínimo relativo. Formalmente, acá hay un máximo relativo porque por este punto puedo trazar una recta tangente a la curva, mientras que por acá no. ¿Tá? Y lo mismo con estos dos.
Bien, por ahora vamos por ahí. Entonces, cuando vos me pedís en este caso que yo te dé las coordenadas de los extremos relativos, la abscisa y la ordenada de los puntos que en el gráfico decidí eran máximos y o mínimos relativos, vuelvo al gráfico, y me encuentro con que aquí habría un mínimo relativo, valle de montaña redondeado. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? En el eje de las X, -2, en el eje de las Y, -2. Por eso anoto de esta manera. Hay un mínimo relativo de coordenadas -2, -2. Recuerden que siempre se pone primero la abscisa, luego la ordenada del punto. ¿Y qué más hay? ¿Hay algo más? Bueno, fíjense que este otro punto es cima redondeada de montaña, por lo tanto aquí tenemos un máximo relativo. Sus coordenadas son 6 en el eje de las X, -7 en el eje de las Y. Y entonces acá, máximo relativo. Y no tengo otro, podría tener más de un mínimo relativo, más de un máximo relativo, en fin. Me faltó una cosa poner, que ahora me estoy dando cuenta que estaba acá chiquito y no lo vi, que me pedían también, P y son puntos de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Es un punto del gráfico donde la curva cambia de comportamiento, pero cambia de comportamiento en cuanto así de un lado del punto la curva estaba, digamos, contenta, se dice concavidad positiva, y del otro lado de del punto pasó a tener concavidad negativa, estoy triste, o viceversa, vengo triste a un lado y me voy contento del otro. Se los voy a mostrar porque acá había dos puntos de inflexión. Uno es este. Fíjense en que yo, antes del punto, yo estaba contento, ¿está? Sonriente. Después del punto, si yo continúo con esta curvatura, tiende a ser así. Estoy triste, carita de contento, sonrisa, triste. En este punto hay un cambio de comportamiento en cuanto a la curvatura. Después estos puntos de inflexión se van a vincular con lo que yo voy a llamar la derivada segunda. Por ahora no entré en el tema derivada y por eso simplemente estamos haciendo visualizaciones de la existencia de esos puntos. Después vamos a ver un vínculo matemático con esa herramienta que es la derivada segunda. Y el otro punto, o sea, por supuesto, ¿cuáles son las coordenadas de este punto de inflexión? -1, -1. Y acá hay otro punto de inflexión porque de este lado del punto, la curva estaba, si yo la completo en mi cabeza, estaba contenta. Del otro lado del punto, si vos completás la curvatura, estás triste. Así que acá hubo un punto donde hubo un cambio en la curvatura de la función. Este es otro punto de inflexión. Y sus coordenadas son 3, -2. ¿Tá? Se los estoy aclarando ahora, después ustedes lo completan cuando reciban este material porque me lo olvidé. Cuando fui anoche armándoles todo esto, me olvidé de ponerles aquí las coordenadas de esos puntos de inflexión. Vuelvo a repetir, hay dos. Bien, sigo. ¿Qué es lo próximo que pide el ejercicio? Analizar el límite de la función cuando x tiende a más infinito, es decir, cómo se comporta la función cuando me corro hacia el más infinito, o sea, bien hacia la derecha. Entonces, si ustedes analizan el gráfico, cuando yo me corro hacia el más infinito, cuanto más acá voy, el correspondiente f de x tiende a irse hacia abajo, hacia el menos infinito. Entonces yo vengo acá, límite de la función cuando x se corre al más infinito, me da menos infinito. En el punto 7 te piden al revés, que analices el comportamiento de la función cuando te corres hacia el menos infinito. Entonces vuelvo a mi dibujo y cuanto yo me corro bien a la izquierda, cuanto más acá me voy, el correspondiente f de x tiende a irse hacia el más infinito. Y ahí está el resultado que les coloqué. Bien.
En el punto 8 me piden que yo estudie el comportamiento de la función cuando x tiende a -4. Pero no me aclara por qué lado me arrimo al -4. Entonces yo voy a abrir una llave y voy a estudiar qué pasa cuando me arrimo por derecha y por izquierda. Y voy a recordar un teorema que vimos que hablaba sobre la existencia de límites finitos y que pedía que para que existiera el límite finito de una función para una cierta tendencia numérica, el resultado de sus límites laterales debía ser el mismo y finito. Entonces, vamos a analizar en este caso en particular. Estoy viendo cómo se comporta la función cuando me arrimo al -4. Entonces, vamos al gráfico. ¿Qué me dice esta lectura? Si yo me arrimo al -4 por izquierda, voy hacia el -4 por izquierda, el correspondiente f de x se va hacia el menos infinito. Pero si yo me arrimo al -4 por la derecha, voy hacia el -4 por la derecha, voy hacia acá, el correspondiente f de x se va al más infinito. Entonces, en esa llave, yo coloqué esos resultados. Si me arrimo al -4 por derecha, el resultado es más infinito, al -4 por izquierda era menos, obviamente los límites laterales son diferentes, pero para colmo tampoco eran finitos, entonces ya eso me bastaba para decidir que no existía el límite finito de la función, porque no cumplía con los requisitos del teorema que estaba en celeste. Bien, también me piden que estudie el límite de la función cuando x tiende a 0, o sea, es típico que me pidan estudiar los límites cuando te arrimas a los puntos de no existencia. Porque, por ejemplo, yo sé que la función no existía en -4, no existe en 0, no existe ahí, pero ¿qué le pasa cuando se arrima a ese punto de problema? Y eso es lo que te dan los límites laterales. Bueno, otra vez, nuevamente, voy a estudiar para decidir el límite de la función cuando x tiende a 0, como no me dijiste por qué lado particular querías investigarlo, abrí una llave, analicé los resultados cuando me arrimaba por ambos lados. Fíjense que si yo me arrimo al 0 por derecha, voy hacia el 0 por la derecha, hacia el 0, la correspondiente función se va al más infinito. Pero si yo me arrimo al 0 por izquierda, voy hacia el 0 por izquierda, el correspondiente f de x tiende a tomar el valor 0, y se está arrimando al 0 por debajo de la horizontal. Por eso colocábamos un 0 menos en el resultado. Obviamente los dos resultados te dieron distintos, según el teorema de arriba, no existe el límite finito de la función. Y por último voy a estudiar al 4, si me arrimo al 4 por derecha y por izquierda, entonces voy a observar que si me arrimo al 4 por derecha o me arrimo por izquierda, en ambos casos los límites laterales son menos infinito. De todos modos, aunque los dos me dan menos infinito, voy a recordar que los infinitos no son comparables, es decir, ¿cuán menos infinito es cada uno? No puedo decir que sean iguales. Además, por eso vas a poner acá un no existe. Además tenían que ser finitos para que existiera el límite. Bien, estoy apurando un poquito para que me dé el tiempo, porque ahora lo que te piden en la parte 11, esto que está acá, límite de f de x sobre x, cuando x se corre hacia el más infinito. Vamos a hablar de ello. Bien, habíamos visto ya que, digamos, en un gráfico podemos encontrar asíntotas verticales vinculadas al dominio, asíntotas horizontales y asíntotas oblicuas. Y habíamos visto que en nuestro dibujo hay asíntotas oblicuas, esas rectas que tienen cierta inclinación, como puede ser esta, como puede ser esta otra, a las cuales el dibujo, cuando te corres hacia las puntas, tendería a pegarse sin llegar a cortarla ni tocarla nunca. Muy bien. Vamos a encontrar, y más adelante lo vamos a ver bien en detalle cuando entremos en un temita o subtemita que es justamente asíntotas, que la ecuación de esas rectas oblicuas, la ecuación general, como cualquier recta, puede escribirse de este modo, donde m, el número que multiplica la x, era lo que se llamaba el coeficiente angular o pendiente de una recta,
y n era su término independiente. Cuando ustedes escriben una recta de este modo, y se las enseñaron desde segundo año de liceo, ustedes están escribiendo la recta en lo que se llama su forma explícita. Bien. Ahora, el m y el n de esta forma explícita se pueden calcular a través de límites. Lo vamos a demostrar más adelante, pero el m de esas asíntotas es el límite de f de x sobre x, y bueno, puede ser cuando la x se corre hacia el más o hacia el menos infinito. Y el n, el término independiente, también se puede calcular mediante un límite, sería el límite de f de x menos m por x, siendo el m el que calculaste acá. Ahora, ustedes me dirán, bien, me estás pidiendo el m de la asíntota que está hacia el más infinito, ¿verdad? Esta sería la fórmula para calcular el m de la asíntota que va hacia el más infinito. O sea, querés el m de esta recta, porque esta es la asíntota oblicua que está hacia el más infinito. El m de esta recta. Muy bien. Lo podés calcular con ese límite. Pero ¿qué es lo que te sucede? Que yo no tengo la fórmula matemática de la función como para sustituirla aquí y calcular el m mediante ese límite. Como no tengo la fórmula matemática y lo único que tengo es el dibujo, no puedo sacar de esa manera la m y la n de la asíntota, la voy a tener que sacar del gráfico. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a volver al dibujo, a la ecuación de esa recta, y me voy a fijar qué conozco de esta recta, y aparecen bien marcados dos puntos de esa recta. Uno que tiene coordenadas 0, 1, y el otro que tiene coordenadas 3, menos 2. Entonces, voy a hacer lo siguiente, cuando el dato es el gráfico. La asíntota respondía a esta fórmula. Ahora, cuando vos tenés un punto que pertenece a la asíntota oblicua, A, O es asíntota oblicua, si un punto pertenece a una curva, nosotros decíamos que tenía que satisfacer la ecuación de la curva. ¿Y qué significaba que tenía que satisfacer la ecuación de la curva? Que si tú ibas a la ecuación de la curva, en este caso a la ecuación de la recta, y cambiabas la x por la x del punto y la y por la y del punto, entonces la igualdad se tenía que cumplir. Al hacer esta sustitución, en este caso ya saco n. Ahora, había otro punto que conocías de esa recta y era este. Entonces, si este punto pertenece a la asíntota, va a tener que satisfacer su ecuación. ¿Y qué significa? Que si voy a la ecuación de la recta y cambio la x por 3 y la y por menos 2, la igualdad se tiene que cumplir. Entonces, vine acá, cambié la y por menos 2, la x por 3, el n ya lo reemplacé porque había determinado recién cuánto valía y pude despejar el m. Entonces, la respuesta a esta parte 11, que era cuál era el m de esa asíntota, te puedo decir que vale menos 1. Y en esta parte, acá me comí una cosita, en el 12... En el 12 me pedían límite de f de x menos m por x, que esto viene a ser el n de esa asíntota. Acá ahora estoy viendo que me comí poner en el 12, acá, f de x menos m por x, me lo comí. Este sería el n, supuestamente, y nos dio 1. Ya lo puedo responder. En el 13 me pedís el m de una asíntota oblicua, pero ahora es la que está hacia el menos infinito. Entonces, cuando yo me corro hacia el menos infinito, había otra asíntota oblicua, que era esta. Así que me estabas pidiendo el m de esta recta. ¿Cómo lo voy a sacar? Otra vez no lo puedo sacar del límite, porque no tengo la expresión de la f, así que lo tengo que sacar del dibujo. Entonces, otra vez tomé la ecuación general de esa asíntota y busqué dos puntos que estuvieran bien determinados o bien marcados de esa asíntota. Les pedí que satisfacieran su ecuación y entonces pude despejar no solamente el m
que me pedías en el punto 13, sino que también salió el término independiente de esa asíntota, que en este ejercicio no te lo pedía, pero perfectamente te lo hubiera podido pedir. ¿Entendieron hasta acá más o menos esto? Por favor, se van a sentar y lo van a ver bien en detalle. Como para que practiquen, y va a ser tema de discusión para, digamos, las próximas entrevistas, digamos, acá les puse otro ejercicio, otra gráfica, y te pido que hagas todo eso, ¿está? Pero ahora teniendo como dato este dibujo. ¿Se animan a hacerlo? Bien, lunes va a haber entonces, vuelvo a repetir, voy a dejar de compartir pantalla.